7 de abril de 1945. Mar de China Oriental. 12:32 horas. El piloto de un caza Hellcat, que asciende entre nubes dispersas a 11.000 pies de altura, ve algo que le deja sin aliento. A 30 millas al noroeste, entre las olas grises del mar de China Oriental, se mueve una silueta que no debería estar allí. No en 1945. No con su armada en ese estado. El buque de guerra más grande construido por el hombre navega hacia un océano que no le pertenece, hacia un enemigo al que no puede alcanzar, sin combustible suficiente para regresar a casa. Mitsuo Fuchida, quien 3 años y 4 meses antes dirigió el ataque a Pearl Harbor, escribiría más tarde que se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo cuando escuchó la orden que Tokio había dado al Yamato. No tenía palabras para ello. A los oficiales que recibieron las órdenes utilizaron una sola palabra: Toko. Ataque especial. Era la misma palabra que usaban para referirse a los hombres que estrellaban sus aviones contra los barcos. Para comprender lo que iba a suceder y por qué Japón envió el buque de guerra más grande de la historia a una misión que incluso sus propios almirantes sabían que era un suicidio. Hay que remontarse a la tarde del 26 de marzo y a una reunión celebrada en una sala de conferencias de Tokio que nunca debió haber sido grabada. A principios de 1945, las matemáticas de la Guerra del Pacífico no eran complicadas. Simplemente no había vuelta atrás. Japón había entrado en la guerra con 10 portaaviones. Para abril de 1945, no le quedaba ni un solo buque capaz de llevar a cabo operaciones de combate continuadas. Los aviadores navales entrenados, los hombres que hicieron posible Pearl Harbor, que organizaron ataques simultáneos con una precisión asombrosa en un océano de 600 millas de ancho, habían desaparecido. En cuestión de semanas, no de años, los reservistas entrenados se unían a las patrullas aéreas de combate estadounidenses, que llevaban meses volando juntas, con aviones que apenas habían aprendido a manejar. Las tasas de pérdidas en el mar de Filipinas y la bahía de Leyte eran tan desastrosamente desequilibradas que los planificadores de la Armada Imperial dejaron de publicarlas internamente. Las cifras no eran desmoralizadoras, eran descualificantes. En ese momento, la industria estadounidense había fabricado en un solo mes más aviones de los que Japón producía en un trimestre. Las islas principales de Japón estaban consumiendo las últimas reservas de petróleo acumuladas antes de que los submarinos aliados cortaran todas las rutas de transporte. El Yamato, con un peso a plena carga de 72.000 toneladas, 9 cañones de 18,1 pulgadas y el buque de guerra más caro que la Armada Imperial había puesto en servicio hasta la fecha, no había recibido su nombre al azar. Yamato era el antiguo nombre de Japón, el corazón de la historia, correspondiente a la actual prefectura de Nara, el punto de origen de la dinastía imperial, una palabra que expresaba el alma de la nación de una forma mucho más profunda de lo que cualquier traducción podría transmitir. Japón no había bautizado a su mayor buque de guerra con el nombre de un almirante o de un momento de gloria. Le había dado su propio nombre. Había pasado la mayor parte del año anterior fondeado en la bahía de Hiroshima. No porque no estuviera listo, sino porque no quedaba combustible para alimentarlo. Cuando zarpó el 6 de abril, el buque llevaba 2.500 toneladas de combustible. Se necesitaban aproximadamente 2.500 toneladas de combustible para el viaje de ida a Okinawa. Los que planificaron la misión conocían este cálculo. Nadie dijo lo contrario. Si te interesan las historias que explican por qué las guerras terminaron así. No solo las guerras, sino también las decisiones que las impulsaron. Suscríbete. Cada vídeo de aquí es un capítulo que los libros de texto se saltan.
El contraalmirante Seiichi Ito se sentó en la mesa frente a su tripulación durante los primeros minutos, después de que se leyeran las órdenes en voz alta, y no dijo nada. Tenía 54 años. Era un oficial de carrera que había servido en la guerra de superficie desde la década de 1920. Poseía un temperamento metódico y una capacidad de juicio tan aguda que se ganaba el respeto incluso de hombres que rara vez respetaban a nadie. Había comandado la segunda flota durante la batalla de la Bahía de Leyte. Allí había visto cómo el crucero pesado Atago recibía los torpedos estadounidenses y se hundía en 18 minutos. No era un hombre que temiera a la muerte. Lo que comprendió mientras estaba sentado en aquella sala en marzo de 1945 era algo más definitivo que la muerte. Comprendió que era en vano. Solicitó una reunión privada con los artífices de la operación y, con su habitual moderación, les hizo una sola pregunta. Suponiendo que el Yamato saliera vivo de la travesía, ¿qué esperaban que lograra una vez llegara a Okinawa? La respuesta que recibió fue, en esencia, una admisión de que el objetivo de la misión no era militar. Era algo que Japón no podía expresar con otras palabras: honor. No debía parecer que la flota no hacía nada mientras el ejército perdía sangre en Okinawa. Una nación que observaba desde sus ciudades bombardeadas necesitaba saber que su armada no había dejado de luchar. Ito regresó al Yamato esa noche, reunió a sus oficiales de alto rango, les comunicó la misión y les dijo que quienes quisieran quedarse en tierra podían hacerlo. No hubo ningún registro de negativas. Para los comandantes estadounidenses que recibieron el informe de inteligencia del Yamato, el problema táctico que representaba era realmente extraordinario. El comandante del USS Archer Fish, Joseph Enright, se había hundido en noviembre de 1944 al Shinano, un portaaviones convertido a partir de un casco de la clase Yamato, el más grande construido hasta entonces, con 6 torpedos. La lección estaba clara. El tamaño no garantizaba la supervivencia. Sin embargo, el cinturón de blindaje del Yamato estaba formado por acero endurecido de 410 milímetros de espesor, diseñado para detener proyectiles de 16 pulgadas a distancias de combate. El sistema de defensa antitorpedos, una disposición de cavidades y líquidos en capas que se extendía a lo largo del casco, estaba diseñado para resistir hasta 8 impactos sin sufrir una inundación mortal. Los torpedos de los aviones estadounidenses de 1945 llevaban ojivas de 600 libras. La tarde del 6 de abril, mientras el Yamato atravesaba el estrecho de Bungo para salir a mar abierto, la pregunta en la que trabajaban los planificadores de la 58ª Fuerza de Tarea era si podrían hundirlo o no. La verdadera pregunta era cuántos torpedos se necesitarían para ello. El plan preveía que varias flotas lanzaran un ataque intenso y coordinado a ambos flancos al mismo tiempo, de modo que el sistema de defensa antitorpedos se viera obligado a absorber los impactos en babor y estribor al mismo tiempo, impidiendo así el sistema de contrahundimiento diseñado para salvar el barco. Los planificadores estimaron que necesitarían entre 15 y 20 impactos de torpedo para garantizar el hundimiento. Tenían razón, y se equivocaron en casi todo lo demás. La solución estaba al alcance de la mano, pero nadie había calculado aún lo que costaría llegar hasta allí. 7 de abril de 1945. Hora 0600. El Yamato, el acorazado Yahagi y 8 destructores partieron en formación de columna de la base naval de Tokuyama y se dirigieron hacia el suroeste. Fuerza del viento 4, chubascos intermitentes, visibilidad de 3 millas. Ito había esperado que el mal tiempo les proporcionara sigilo durante el primer tramo del trayecto. No fue así.
El submarino estadounidense USS Threadfin estableció contacto a las 20:00 horas del 6 de abril. Lo siguió e informó de ello. Al amanecer, la Task Force 58 conocía la posición, el rumbo y la velocidad del Yamato con un margen aceptable. A las 8:32, un hidroavión PBM Mariner estableció contacto visual y comenzó a seguirlo por encima de la capa de nubes. Los artilleros del Yamato podían oír el avión, pero no podían verlo. A las 10:00, la Fuerza de Tarea 58 lanzó la primera oleada de ataque. 386 aviones, cazas, bombarderos en picado, torpederos, se elevaban desde las cubiertas de los portaaviones en la grisácea mañana. El coordinador del ataque, el comandante Hugh Winters, tomó posición sobre la zona objetivo a las 11:45. Lo que vio abajo era un barco disparando sus armas antiaéreas contra un cielo aún vacío, ya que los atacantes aún no habían llegado. El Yamato ya había comenzado a disparar contra unos ruidos de motores cuya ubicación no podía determinar. La tensión, perceptible incluso desde el aire a esa distancia, se había vuelto absoluta. Ito estaba de pie en el puente y no daba órdenes innecesarias. Sus oficiales de Estado Mayor lo describieron más tarde con una calma sobrenatural. No la calma de un hombre en paz, sino la de un hombre que había terminado de pensar y había superado el punto en el que pensar ya no servía de nada. Cheyahagi y sus destructores se habían posicionado en una formación de escudo antiaéreo tácticamente correcta, pero operativamente sin sentido. Esa formación resultaría inútil contra 386 aviones que llegaban al mismo tiempo desde múltiples direcciones. Él lo sabía. Aún así, mantuvo la formación. La disciplina que mostraba ante lo que iban a afrontar expresaba algo que ninguna orden podría expresar. A las 12:32 llegó la primera oleada. 60 torpederos Avenger se dividieron en dos grupos. 30 a babor, 30 a estribor, y comenzaron sus vuelos de ataque simultáneamente desde direcciones opuestas. Este era el elemento crítico del plan: obligar a los equipos de control de daños del Yamato a intervenir simultáneamente en las inundaciones de ambos costados, haciendo imposible el contrainundado. El fuego antiaéreo procedente de la batería secundaria del Yamato era intenso y en algunos casos certero. 3 Avenger cayeron al mar durante la aproximación. Los demás alcanzaron el objetivo. El primer torpedo impactó en el costado de babor del Yamato a las 12:37. A continuación, otros 2 con intervalos de segundos. Luego, una bomba en la cubierta superior. A continuación, otro torpedo en el costado de estribor, inundando los compartimentos de acceso a la sala de máquinas. Después, otros 2 en babor. Los impactos llegaban más rápido de lo que los equipos de control de daños podían llegar a ellos. El sargento mayor Kenkichi Sawamoto describió más tarde lo que sucedió en el interior del Yamato durante el ataque. La cubierta se movía como si hubiera algo vivo debajo de nosotros. Cada impacto no era un sonido, sino una fuerza que perforaba el casco. Los hombres que estaban de pie caían al suelo. Las luces se apagaron. El sistema de emergencia se activó. Se apagó de nuevo. En la oscuridad entre los impactos, los hombres, con el agua hasta las rodillas, informaban a las estaciones de control de daños basándose en su memoria. Ito recibió los informes de inundación con la misma expresión que había mantenido desde por la mañana. El barco se inclinó 5 grados a babor, luego 7, luego 12. Se ordenó inundar los espacios de estribor, el único mecanismo que podía utilizarse para frenar la inclinación del barco. Esto les dio 18 minutos. Ito se acercó por última vez a la mesa de cartas, miró la posición y no dijo nada. La segunda oleada de ataque llegó a las 13:00. De nuevo,
más torpedos por ambos flancos. La escora alcanzó los 18 grados. A 20 grados, la batería principal del Yamato ya no podía bajar hasta el ángulo de disparo. Los cañones de 18,1 pulgadas, los que debían bombardear la cabeza de playa estadounidense en Okinawa, pero que no superaban el alcance de ningún buque de guerra aliado, miraban inútilmente al cielo. A las 14:00, el segundo comandante Nomura dio la orden de abandonar el barco. No pudo ponerse en contacto con Ito para confirmar la orden. Ito había sido visto por última vez en la sala de navegación frente a la mesa de cartas, mirando hacia el oeste. A las 14:23, la inclinación del Yamato alcanzó los 35 grados. Entonces ocurrió aquello que los diseñadores nunca pudieron modelar del todo, lo que hizo que el final no fuera un hundimiento, sino una desaparición. La inundación llegó al depósito principal de municiones. 180.000 kilogramos de combustible propulsor y proyectiles perforantes, proyectiles de 18,1 pulgadas que pesaban 1.460 kilogramos cada uno, volaron por los aires al mismo tiempo. La explosión se pudo ver a 200 kilómetros de distancia. La nube en forma de hongo alcanzó los 6.000 metros de altura. Los pilotos estadounidenses, que volaban en círculos a 10.000 pies de altura, informaron de que la onda de choque los sacudió. Los barcos de la Fuerza Operativa, a 35 millas de distancia, informaron de que sintieron la sacudida en sus cascos. En el lugar donde se encontraba el Yamato había una columna de fuego y humo, y debajo de ella no quedaba nada. 2.498 hombres. En cuestión de segundos, 276 personas sobrevivieron. De los 2.767 tripulantes del Yamato, 269 fueron rescatados con vida. Ito no estaba entre ellos. Se perdieron 10 de los aviones estadounidenses que participaron en el ataque. Ningún buque de superficie estadounidense disparó ni un solo tiro. El cálculo posterior fue definitivo y, en cierto modo, devastador. La 58ª Fuerza Operativa había gastado 386 salidas de aviones, 19 impactos confirmados de torpedos aéreos y 17 impactos confirmados de bombas para hundir un barco que le había costado a Japón 250 millones de yenes de 1940 y cuya construcción había durado 4 años. Japón había gastado su activo más caro para no causar daños a ningún buque estadounidense ni matar a ningún marinero estadounidense a bordo. La operación de Okinawa continuó durante 82 días más sin que se produjera ningún cambio. El hundimiento del Yamato no cambió nada. Cuando se informó al almirante Chester Nimitz del suceso, con su franqueza característica, dijo que el Yamato había sido enviado a cumplir una misión que los aviones ya habían hecho imposible, y que la tragedia radicaba en que el alto mando japonés, a pesar de saberlo, había enviado el buque de todos modos. El equipo de inteligencia calculó que, aunque el Yamato lograra llegar a Okinawa esquivando todos los aviones, todos los submarinos y todos los buques de superficie, solo podría bombardear la costa durante unas 6 horas con sus 9 cañones, hasta agotar la munición. Después se quedaría en alta mar, incapaz de regresar, a la espera de ser hundido. No había una segunda fase en la misión. La misión se había diseñado sin una segunda fase. La doctrina que representaba el Yamato, la doctrina de que un buque de superficie lo suficientemente grande y blindado podía constituir una fuerza decisiva en aguas disputadas, no murió con él. Ya había muerto hacía tiempo. Había muerto en Pearl Harbor, cuando los aviones de los portaaviones demostraron que podían atacar más allá del horizonte de cualquier buque de guerra. Esta doctrina murió en el Mar del Coral, la primera batalla naval de la historia en la que los buques de superficie del bando contrario nunca llegaron a verse. Murió en Midway,
donde 4 portaaviones japoneses fueron derrotados por los aviones y el equilibrio estratégico de la Guerra del Pacífico cambió en 6 minutos. El Yamato fue el último argumento de una posición que ya había perdido la batalla. Su hundimiento fue el punto final de una frase escrita años atrás. El almirante Chester Nimitz, por su parte, llegó a comandar la mayor flota jamás construida y aceptó la rendición de Japón en 1945. Lo que sobrevivió no fue el barco. Lo que sobrevivió fue la lección de lo que ocurre cuando las instituciones militares construyen armas optimizadas para la guerra tal y como la entienden, mientras el conflicto ya se ha transformado en otra cosa. El USS Essex, desde el que despegaron los aviones que participaron en los ataques contra el Yamato, se encuentra actualmente en Patriots Point, Carolina del Sur, como barco museo. El USS Yorktown, que formaba parte de la Task Force 58 aquel día, permanece fondeado de forma permanente a su lado. Los hombres que despegaron de sus cubiertas en abril de 1945 creían que el portaaviones había sustituido al buque de guerra como instrumento decisivo del poderío bélico. Y tenían razón. Durante 80 años, esa lógica se mantuvo válida. Los portaaviones estadounidenses que hundieron al Yamato se han convertido ahora en buques museo. Su lugar lo han ocupado sistemas que operan más allá del alcance visual, de una forma que los hombres sentados ante esa mesa de mapas en marzo de 1945 no podían concebir. La tecnología cambia, el patrón no cambia. En este momento, la mayor armada del mundo debate si podrá sobrevivir a misiles hipersónicos y enjambres de drones que atacan desde más allá del alcance de cualquier sensor de los portaaviones. Armas que llegan desde distancias a las que ninguna ala de transporte podría responder a tiempo. Si la conversación que mantuvo el equipo de Ito en aquella sala de conferencias de Tokio, ¿podemos enviar esta fuerza a aguas que ya no controlamos?, se está repitiendo ahora mismo en todos los cuarteles generales de las grandes fuerzas navales del mundo. Las respuestas son diferentes. La pregunta es la misma. El Yamato se hundió porque Japón había construido el buque de guerra más poderoso de la historia para una guerra cuyo resultado ya estaba decidido. Era el último argumento de una posición ya perdida. Pero la verdadera tragedia fue esta. Tokio lo sabía. Ito lo sabía. Los 2.767 hombres que tripulaban el barco también lo sabían, de alguna manera. Aún así, zarparon. Para algunas instituciones, plantear la pregunta correcta es más difícil que aceptar la respuesta equivocada. ¿Cuál de las fuerzas militares actuales crees que se encamina hacia el mismo destino? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete si no quieres perderte la próxima historia que los libros de texto no cuentan.